Noelia Garone, le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Noelia? Hola, buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estamos, como todos estos días, dándole la prioridad que corresponde al tema de la pandemia, y en Formosa en particular, con la muy discutible y criticable conducción del gobierno del señor Gildo Infran, que, todo el año pasado nos tuvo encerrados sin tener casos de coronavirus, ¿no es cierto?, porque no había circulación comunitaria del virus. Sin embargo, estuvimos guardados y encerrados un año sin clases, ¿no?, con los chicos en las casas, y encima instalando estos centros de alojamiento, aislamiento, muy discutibles, muy criticados, en situaciones de insalubridad, ejerciendo la policía violencia absolutamente desmesurada, ¿no?, incluso con arrestos masivos en el oeste formoseño, y ir a buscar a la gente en altas horas de la noche. Bueno, ustedes han hecho una investigación desde Amnistía Internacional, llamando testigos, consiguieron como 40 y pico de testimonios, hicieron una investigación profunda y publicaron un informe. Ese informe sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Formosa durante la pandemia ha generado todo un revuelo, ¿no? En esta provincia directamente el gobierno no ha dicho una sola palabra de ese informe. Acá hay una conferencia todos los días al mediodía y no quieren hablar del tema, y les duele el informe. Y yo lo que te pregunto, Noelia, es cómo se hizo ese trabajo y qué es lo que más te llamó la atención a vos de la situación de la pandemia en Formosa. Mira, te cuento un poco, digamos, en septiembre del año pasado nosotros empezamos a recibir denuncias de Formosa. Desde el inicio de la pandemia, digamos, estamos observando y relevando las medidas que fueron adoptando cada uno de los países y también cada una de las provincias acá en Argentina, para ver esto, que respetaran los derechos humanos. Durante el año fuimos haciendo relevamientos específicos, por ejemplo, sobre uso abusivo de la fuerza en diversas provincias, y señalamos algunas otras situaciones. En septiembre empezamos a recibir diversas denuncias por, recordarás la situación de los varados, de las personas que no podían regresar a la provincia, no podían ingresar desde el inicio de la pandemia, desde marzo. Tenían más de 8.500 personas que en octubre, noviembre todavía estaban sin poder ingresar. Ahí estuvo la intervención de la Corte. Nosotros pedimos a la Corte que resolviera también urgentemente el caso, y a partir de ahí empezamos a seguir de cerca la situación. Luego, digamos, cuando sucedió lo de los varados, entrevistamos. Nosotros, nuestra forma de trabajo siempre es hablar directo con las personas, escucharlos, tomar su testimonio, y hacer una investigación rigurosa de la situación, y por eso también estamos recién ahora presentando un informe, porque teníamos mucha información relevada de todos estos meses. Luego hicimos un relevamiento sobre lo que sucedió con los centros de aislamiento y cuarentena. A partir de, sobre todo, enero y febrero fueron los meses con mayores denuncias que recibimos, donde hablamos con más de 20 personas puntualmente sobre eso. Nos reunimos con el jefe de gabinete, con la Secretaría de Derechos Humanos, pidiendo que modificaran la política, digamos, en ese Noelia, sentido. Noelia, discúlpame, se escucha con mucho ruido. A ver si podemos mejorar eso. ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Hay mucho ruido, Gabriel, Noelia. nosotros la escuchamos clarísimo. Tal vez estés teniendo un problema en tu casa. Bueno. Contamos a Noelia que Gabriel trabaja por los protocolos del COVID instalado desde su casa y nosotros desde el estudio. Estamos todos repartidos. Pero tal vez ahí tengas algún inconveniente. Sí. Acá llega muy clara la señal de ella. Bueno. Seguí nomás, Noelia. Seguí nomás. Bueno, nada, lo que relevábamos en los centros de aislamiento, lo que quería decir con esto era, nosotros desde Amnistía no es que decimos los estados no pueden bajo ninguna circunstancia establecer este tipo de medidas de aislamientos o cuarentenas con algún tipo de restricción, pero sí tiene que ser una medida completamente limitada en el tiempo, tiene que respetar estándares de derechos humanos, limitada en el tiempo, tiene que ser la última
el último recurso, tiene que ser estrictamente necesario en el momento en que se adopta la medida y además tiene que garantizar condiciones dignas para las personas que están en esas circunstancias, que es lo que no pudimos observar en los centros que sucedieron en Formosa. Y además la prolongación en el tiempo, tantos meses de uso de la misma política y sin mejorarlo, digamos, sin que haya aislamiento entre las personas o separación entre las personas. No había respeto de la autonomía ni de la privacidad de las personas, estaban mezclados hombres, mujeres, adultos, niños, niñas, todos en un mismo espacio. Lo de los niños, Noelia, que estaban en ese centro de alojamiento enorme del Estadio Cincuentenario, era doloroso, porque niños con la mayor inocencia, que todos los estudios de psicología infantil te dice que el chico no podés sacarlo del ámbito familiar directo, del núcleo familiar, no podés exponerlo a situaciones de discusión de adultos desconocidos, a lugares de personas extrañas que fuera de su casa. Y bueno, ahí fueron conducidos decenas de chicos inocentes totalmente, y expuestos a discusiones, manotazos, gente que estaba enojada, angustiada, que tiraba cosas, el daño traumático que se le produce a la mente infantil, ¿no?, que es sacado de su casa y donde se ve que su madre, y después tienen que compartir un baño con un montón de gente, es decir, situaciones totalmente absurdas, ¿no? Es decir, no tiene ninguna justificación poner a los chicos en ese riesgo y en ese lugar absolutamente inadecuado. Sí, nosotros ahí en el informe indicamos que justamente una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para estos contextos específicamente es que los niños y niñas no sean, si se va a tomar una medida tan estricta que implica una restricción a la libertad personal, como es un centro, que los niños y niñas adolescentes no vayan, digamos, que hagan una cuarentena o un aislamiento domiciliario. Esa fue una de nuestras primeras recomendaciones y entendemos que ahí hubo un cambio en la política, digamos, en la implementación de la política, que fue al menos intentar que los niños, niñas y adolescentes no fueran a los centros, eso a partir de marzo. Porque sí, obviamente, como vos decís, no deberían estar en esos espacios, que encima en el contexto de Formosa había además problemas adicionales, no solo era el encierro, sino además falta de condiciones adecuadas y reclamo, protestas. Sí. Una situación muy desagradable para todos y más para los chicos. Ahora, es cierto, hubo un cambio. Ahora, hubo decisiones muy fuertes en la justicia federal, ¿no? Es decir, hubo que llegar con planteos judiciales hasta la Corte Suprema. No es que hubo una reflexión, una revisación debido a un análisis digamos reflexivo. Acá hubo una decisión del Poder Judicial a nivel nacional que obligó al gobierno de Gildo Infran a cambios importantes. Sí, eso sobre todo en el caso de las personas varadas, que entendemos de Amnistía que eso fue lo que destrabó el conflicto, porque no lográbamos que pudieran ingresar las personas, ni nosotros ni todas las personas en Formosa que estaban luchando por eso, defensores, defensoras, abogados. Pero luego sí, bueno, y luego la justicia federal en la provincia también tuvo algunas sentencias en ese sentido. En el caso de los centros, digamos, fue un poco, digamos, el correr de los meses y el buscar alternativas para ver qué sucedía, y también creo que el reclamo social finalmente hizo un poco de mella, digamos, porque en última instancia estaba bastante difícil la situación social digamos, el tema en agenda muy pública, digamos, en la agenda pública nacional. La exposición mediática de la situación, ¿no?, que convirtió a Formosa en una vitrina de abusos que a nivel nacional tuvo amplia repercusión. Exactamente, sí. Noelia, esto, ¿cómo ves vos como observadora, como persona que sigue de cerca estos acontecimientos, el hecho de que Michelle Bachelet
haya incorporado en su agenda y que haya mencionado en el último informe hecho público, oral, ante las Naciones Unidas, la situación de Formosa y la violación de los derechos humanos de Formosa? Porque eso ha tenido amplia repercusión y diversas interpretaciones, ¿no es cierto?, de la importancia de que la alta comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos haya mencionado el caso de Formosa. Sí, mira, nosotros desde Amnistía Internacional estuvimos desde un primer momento en contacto con Naciones Unidas y sobre todo con la delegación argentina, la representación local, manifestando las preocupaciones. Le transmitimos varias de las denuncias que recibimos. Sobre todo también conversamos mucho sobre la situación de las comunidades indígenas, esto que vos contabas, las idas a buscar a personas indígenas a la noche, se llevaban 15 personas detenidas. La verdad estuvimos muy en contacto con ellos, haciendo, digamos, como denunciando todo lo que íbamos relevando, así que la verdad es que el señalamiento de Michelle Bachelet no nos sorprendió ni nos llamó la atención, porque nosotros sabíamos que había una preocupación sobre la situación. Sabemos también que se dirigieron tanto a las autoridades provinciales como a las autoridades nacionales, estuvieron intercambiando información, haciendo recomendaciones y señalamientos, y que ahí hubo un buen diálogo, pero digamos no nos sorprende porque sabemos que estuvieron siguiendo la situación y que eso les generaba preocupación y que tenían recomendaciones para hacer, así que no fue algo sorpresivo para nosotros. Pero te llama la atención en el sentido de que para vos es un signo relevante, es una llamada de atención importante que la alta comisionada Michelle Bachelet haya abordado este tema de los derechos humanos en Formosa. Sí, totalmente. Digamos, cuando Naciones Unidas hace esos llamamientos, es muy importante que los estados escuchen con atención e intenten ver qué es lo que está pasando, intenten cambiar las políticas que están señaladas. El Estado argentino ha cumplido, en términos generales, ha cumplido con estos llamamientos, con los señalamientos que han hecho los organismos internacionales de derechos humanos, y también es importante que oiga esto. De todos modos, lo que señala Michelle Bachelet tampoco fue, digamos, demasiado puntual, sí. Solamente sí manifestó la preocupación y que estaban trabajando. Sí. No es que ha habido un señalamiento, una recomendación específica aún, pero bueno, digo, sí, lo están mencionando a la par de otros lugares, lugares que generaron preocupación de la organización. Entonces, digamos, como ya venimos diciendo de todos estos meses, es importante que las políticas de respuesta a la pandemia garanticen estándares internacionales de derechos humanos, que son claros, digamos, y ahora también lo señala públicamente, porque antes ya lo había hecho, no públicamente, las Naciones Unidas. Vos mencionás, o mejor dicho, el informe menciona puntualmente lo ocurrido el 5 de marzo, cuando mucha gente salió a la calle a hacer su reclamo por esta situación, y hubo una represión policial. Ustedes lo mencionan dentro de su informe, ¿no es cierto? Sí, porque hicimos un relevamiento también exhaustivo durante esas jornadas. La verdad es que preocupó muchísimo el uso abusivo de la fuerza. Entendemos nosotros, obviamente, porque relevamos siempre manifestaciones sociales, que es complejo en una situación de manifestación social para las fuerzas policiales muchas veces, cuando hay enfrentamientos, cuando hay disturbios, frenar la violencia, pero esa es justamente la labor que tienen que hacer, y no imprimir más violencia, que es lo que se veía en las imágenes, con el uso abusivo de la fuerza, que se veía claramente en todas las imágenes. Más de 100 heridos, 90 detenidos, digamos. La labor de la policía en una manifestación social tiene que intentar calmar la situación si hay disturbios y no generar mayores situaciones de conflicto. Así que la verdad es que las imágenes que vimos, todos los testimonios que relevamos durante esos días, nos generaron muchísima preocupación. En ese caso puntual, por suerte, la Secretaría de Derechos Humanos también, digamos, manifestó su preocupación ante esa situación, porque la verdad era muy evidente, digamos. Hay reglas claras para el uso de la fuerza de las fuerzas policiales, y no es lo que se vio durante las manifestaciones.
Vos sabés, Noelia, que se está, colegas nuestros, gente que trabaja en nuestra radio, como Julieta González, el licenciado Fernández Acosta, Leonardo Fernández Acosta, fueron objeto de la apertura de sumarios judiciales y de procedimientos policiales por el solo hecho de estar informando. Es decir, el hecho de estar el periodista en el lugar en que sucede la noticia, ya para la policía es, digamos, acreedor de una apertura de una imputación. La pregunta es, ¿dónde tiene que estar el periodista si no es en el lugar de los hechos, ¿no es cierto? No importa el hecho que se esté informando, el periodista es ajeno al hecho, pero tiene que estar allí y tiene que informar. Ahora, para la policía de Formosa eso es suficiente como para iniciar un procedimiento y un sumario que luego la justicia avala, porque los jueces, en vez de rechazar o desestimar el informe policial, lo consideran suficiente como para iniciar un proceso. Entonces tenemos que nuestra colega Julieta González tiene varios procesos iniciados, incluso ella fue detenida el 5 de marzo por sacar fotos de 2 jóvenes que estaban siendo reducidos violentamente por la policía. Y también Fernández Acosta ahora tiene que presentarse a declarar en un sumario que se le inicia por estos motivos. ¿Qué visión tiene Amnistía Internacional sobre esta clase de imputaciones a trabajadores de prensa? Bueno, justamente el caso de Julieta lo relevamos y es parte del informe también. A ver, digamos, las manifestaciones sociales en las manifestaciones sociales tienen que garantizarse 2 cosas, básicamente. Bueno, varias cosas, pero primero que las personas pueden manifestarse libremente y hacer oír su voz, porque son reclamos legítimos, sea lo que sea, digamos, que se reclamen. Y eso era importante en el 5 de marzo, era lo que estaba pasando, digamos, las personas estaban haciendo un reclamo a las autoridades. Pero por el otro lado, los trabajadores de prensa tienen que contar con medidas de protección en el medio de una manifestación social para poder llevar a cabo su labor, porque su labor es esencial en ese tipo de manifestaciones. Nosotros desde Amnistía no pudimos observar que haya medidas de protección, sino te diría todo lo contrario, con varios casos de trabajadores de prensa que fueron agredidos, que fueron incluso detenidos, como es el caso de Julieta, y en el que no había ni ningún tipo de resguardo para evitar que sean lastimados e incluso para permitir que puedan seguir trabajando durante los hechos. No es que solo sucedió cuando ya la situación se desbordó, sino que desde el comienzo había situaciones gravosas para que la prensa pueda ejercer su labor. Y más aún, digamos, peor aún es que ahora encima se los está investigando judicialmente por digamos, sea por participar en la manifestación o sea por su labor de periodistas durante la manifestación. Y en ese sentido, obviamente, desde Amnistía quedamos a total disposición para recibir las denuncias, para digamos, colaborar y ver qué es lo que podemos hacer, porque no pueden ser, digamos, criminalizados justamente los trabajadores de prensa por ejercer su labor periodística. Ahora, cuando ocurre un hecho aislado, hasta puede ser entendible que algún funcionario policial de segundo orden esté equivocado o que tenga una cuestión personal o que sea una persona que ha cometido una falta, pero que sea individual y aislado. Ahora, cuando esto se repite y esto es defendido públicamente por los funcionarios políticos, ¿no? ¿Qué lectura hacen ustedes? Es decir, cuando se trata de una situación repetida, reiterada, sistemática, como está ocurriendo acá con la prensa, ¿qué lectura hace Amnistía Internacional? No, digamos, la prensa y defensores de derechos humanos tienen que ejercer su labor en un ambiente libre de hostilidades, libre de amenazas, libre de ataques. Eso es fundamental en cualquier sociedad democrática que garantiza derechos humanos, y también es una de las recomendaciones que hacemos en nuestro informe y en distintas comunicaciones, sobre todo con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hemos manifestado preocupaciones en torno a esto, y es muy importante que eso suceda. Por eso digo, desde Amnistía obviamente estamos a disposición para recibir denuncias, para poder evaluar cada una de ellas y ver qué es lo que se puede hacer, digamos, para avanzar en que, digamos, se tomen medidas para dejar de
si fuera el caso, dejar de perseguir a periodistas, dejar de perseguir a defensores y defensoras de derechos humanos. Digamos, por el rol esencial, la labor esencial que ejercen en las sociedades, digamos, de transmitir información, de relevar, de comunicar, de que las personas puedan estar enteradas de decisiones, de cuestiones que afectan constantemente su vida. Es una labor fundamental, digamos, para toda sociedad democrática, transparente, que garantiza derechos humanos. A ver, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, vino a Formosa y la recomendación mayor que hizo el gobierno nacional es que se analice y se cambien determinadas conductas del gobierno en materia de violencia institucional. Es decir, Pietragala detectó violencia institucional por parte de la policía. ¿Ustedes tuvieron información sobre que hubo cambios en la formación, en el entrenamiento o en la forma en que se conduce la policía de Formosa? No hemos tenido información. Puede ser una de las cuestiones que podamos insistir en consultar, porque no tuvimos información al respecto, y es una de las recomendaciones básicas en situaciones en que hay uso abusivo de la fuerza, situaciones de represión. Digamos, no solo es la práctica el 5 de marzo, sino también son muchas otras cosas, digamos, pues situaciones que han pasado en los centros de aislamiento y cuarentena, esta situación en Juárez, con las comunidades indígenas, digamos, de maltrato y también de uso abusivo de la fuerza. Entonces son diversas situaciones que entonces requieren medidas, digamos, no es una excepción, quiero decir, en estos meses que pudimos relevar, y requieren medidas, digamos, de que se tomen medidas urgentes para modificar este tipo de conductas. El hecho de que el Estado no reconozca responsabilidad alguna y hasta que incluso eche dudas sobre los casos denunciados, y por ejemplo estamos hablando del caso de Mauro Ledesma, que lamentablemente intentó cruzar nadando el río porque no se le permitía reencontrarse con su familia, con su hija de 3 años, con su mujer, que estaban en el Colorado, en Formosa. Él estaba en el Chaco, del otro lado del río. El 11 de octubre fue encontrado el cuerpo de Mauro porque él intentó cruzar a nado y se ahogó. Esto se planteó incluso en las conferencias de prensa del gobierno provincial y se dejó de lado esta situación. Incluso se dijo que Mauro ni siquiera tenía domicilio en Formosa, como que no sabían qué estaba haciendo ahí tratando de cruzar, cuando en realidad todo está claro y está probado de que Mauro tenía su familia acá de este lado del río. El hecho de que haya muerto esta persona y que no se haya adoptado no hubo ninguna investigación, no hubo ningún cambio de actitud o que se haya asumido responsabilidad, porque, los hechos ocurren, ¿no? Y dejan consecuencias. Ahora, si el Estado no vuelve a revisarlos, si no los aborda para enmendar sus errores o las malas políticas, ¿de qué sirve el hecho de encontrar el caso de Mauro, publicar el caso de Mauro, si luego no pasa nada? Si la familia de Mauro va a llorar su muerte y no tiene nadie por lo menos que se acerque a decirle estamos a disposición, ¿qué podemos hacer para compensar esta desgracia que ocurrió? Pregunto, ¿no? ¿Qué reflexión te merece? Sí, son muchas cosas. Por un lado, el caso Mauro desde Amnistía lo relevamos, obviamente es parte del informe. La investigación y sanción de responsables en estos casos es fundamental, digamos, para generar confianza en las sociedades y también para brindarle el derecho a la verdad y reparación a las familias. Es fundamental, es un derecho básico y es esencial que el Estado avance en ese sentido y que se puedan investigar los hechos, obviamente. En todos estos meses, de todas formas, relevamos varios casos, digamos, que son también de gravedad. Creo que también, obviamente, digamos, haciéndose más cargo, menos cargo las autoridades provinciales, algunos pasos se han dado, digamos, en un contexto en que había
total, podemos decir, abandono de las personas que estaban varadas en la ruta, como el caso de Mauro. Esa situación se subsanó relativamente y generó un cambio positivo, digamos, en la situación de un montón de personas. Y luego también, después de muchos meses de reclamo, muchos esfuerzos de toda la sociedad formoseña, también ha sucedido lo mismo con los centros, parcialmente, obviamente, porque la política continúa. Digamos, nosotros ahí, primero, obviamente, lo que reclamamos es que las autoridades tomen medidas urgentes, digamos, sean las situaciones que sean, varado, personas, bueno, con el caso de la muerte de Mauro aún es directamente responsable y tiene que hacerse una investigación específicamente. Y digamos, que tomen medidas urgentes para garantizar derechos humanos en estas cuestiones. Nosotros, de todos modos, entendemos, obviamente, la preocupación tanto del Estado Nacional como de cada una de las provincias y el Estado formoseño ante un contexto muy difícil que es esta pandemia y que los pone en situaciones de tomar medidas, digamos, muy excepcionales que no se suelen tomar, y eso lo entendemos. Ahora, las medidas que se toman, como se han tomado en el resto del país, digamos, no pueden vulnerar y en esta escala los derechos humanos, y eso tiene que ser un acuerdo básico de nuestras sociedades, digamos. Los derechos humanos no pueden ser una víctima colateral de esta pandemia. Tienen que ser la guía de las políticas que se toman, digamos. Totalmente. Y eso es lo que todavía estamos esperando. Finalmente, Noelia, acá en esta radio, en este programa, todos los días ingresamos a una página que se llama Monitor de Vacunación, que es del gobierno argentino, argentina.gov.ar/coronavirus/vacuna/aplicadas, que es el seguimiento del plan de vacunación, donde se informa todas las dosis que son recibidas por las distintas provincias, las aplicadas de la primera dosis, las aplicadas de la segunda dosis, y por supuesto nos permite hacer una simple operación aritmética de ver cuántas vacunas llegaron y cuántas no se pusieron. Desde hace meses estamos preguntando públicamente qué pasó con 40.000 vacunas que no sabemos el uso. Nunca hemos obtenido una respuesta. Hoy son 46.000, pero se mantiene en el orden de los 40.000. Es decir, no es que hoy llegan una partida y luego de una semana de uso lógico se diluyen esas 40.000 hasta que entran otra partida. No, se mantiene un número de aproximadamente 40.000 vacunas desde el comienzo del proceso de vacunación, y nosotros públicamente hemos preguntado qué pasa con esas vacunas. Estamos hablando de 40.000 vacunas cuando el total de las personas vacunadas con la segunda dosis son 45.000, es decir, que es un número importante para Formosa. Hoy las vacunas que no están aplicadas son más que la segunda dosis aplicada. Entonces, cuando hay una cosa así, de un medio que pregunta públicamente qué pasa con estas vacunas, dónde están, y no hay ni una respuesta de parte del gobierno, ¿no? Es más, hay como una especie de un rechazo burlón, digamos, de esta clase de cuestionamientos, de esta clase de interrogantes. Esto no es una situación donde la sociedad tiene una necesidad de información, reclama esa información, no es una violación al derecho a la información, al acceso de la información libre que debería ser para algo tan fundamental hoy como son las vacunas. Sí, totalmente, y más cuando se trata de información solicitada por la propia prensa. De todos modos, hay un recurso que es el pedido de acceso a la información pública, que nosotros lo hemos hecho con la provincia de Formosa en 2 oportunidades durante este tiempo, y solo recibimos la respuesta de uno. Se puede hacer un pedido de acceso a la información. Yo no estaba al tanto de esta situación. Sí digo que en el monitor en todas las provincias pasa esto, digamos, hay una diferencia entre las distribuidas y las aplicadas, porque tiene que ver con una cuestión de logística. No conozco el caso de Formosa, si es desde el principio así, por qué motivo es, pero sí se puede solicitar información pública, tanto a las autoridades de Formosa como también a las autoridades nacionales, para ver si pueden explicar por qué la diferencia persiste en el tiempo. Uh-huh. La verdad es que habría que verlo puntualmente, pero sí digo que en el monitor en la mayoría de las provincias aparece esta diferencia. El tema es ver por qué durante todos estos meses pasó.
Exacto, totalmente. Cuando se trata de una cuestión logística es absolutamente comprensible y sería de mala fe hacer un cuestionamiento en este sentido. Ahora, cuando ocurre de que hay una cantidad importante que se mantiene en el tiempo y no hay una explicación lógica o ninguna explicación directamente, ahí sí nos causa a nosotros la duda razonable, y por eso el pedido de informe y por eso la obligación que tiene el Estado de informarnos sobre qué pasó, porque puede ser que se estén guardando las vacunas para un uso posterior que es totalmente inadecuado, porque no se puede dejar a 40.000 formoseños sin su vacuna por una sola decisión especulativa, ¿no es cierto? Y tampoco si se aplicaron las vacunas, como dicen algunos, pero no se registraron porque no se puede justificar su uso, ¿no es cierto? Eso también sería igualmente grave. Te lo planteo porque parece... directamente los funcionarios se ríen cuando nosotros hacemos este planteo. Hay un absoluto rechazo, un absoluto de no asumir su obligación de informar, que me parece gravísimo. Mira, nosotros estamos haciendo pedidos de acceso a la información a todas las provincias por la implementación de los planes de vacunación, así que podemos incluir esta pregunta para entender bien cuál es el sistema de distribución y por qué la diferencia se mantiene en el tiempo y si hay alguna razón para poder entender eso. Así que tomo la pelota y me lo anoto para que Amnistía lo pueda hacer. Muchísimas gracias Noelia, y realmente es muy importante para nosotros esta visión, este escrutinio que hacen ustedes, que mantienen en el tiempo y que no se olvidan de Formosa. Es un pedido que le hacemos a todo el país. No se olviden de Formosa, porque Formosa lamentablemente no vive en una situación, esto corre por mi cuenta, mi opinión, no vivimos en una situación de democracia perfecta. Bueno, por supuesto, la democracia perfecta no existe en ningún lugar del mundo, pero aquí tenemos serias falencias que ponen en tela de juicio si vivimos realmente en un régimen democrático. Falta de independencia de la justicia, falta de respeto a los derechos humanos, exceso de uso de la violencia institucional. En fin, nosotros consideramos que Formosa está en un grave... tiene asignaturas pendientes gravísimas en cuanto a lo que es la vida democrática. Por eso para nosotros es muy importante el trabajo de ustedes, de Amnistía Internacional, y por supuesto de la prensa y de los demás personas bien intencionadas que miran a Formosa con ánimo de ayudar, y creo que ustedes lo están haciendo. Así que, Noelia, muchísimas gracias. No, por favor, y eso, seguimos estando cerca y recibiendo denuncias y relevando la situación, obviamente, y acompañándolos. Muchísimas gracias, Noelia. Hasta luego. Noelia Garone, representante vocera de Amnistía Internacional en la República Argentina.